Hace unos días, 3 carabineros fueron asesinados en un atentado en Cañete. Y las investigaciones apuntan a que todo habría sido debidamente planificado. Habrían sido víctimas de una emboscada. Recibieron una llamada de emergencia por un presunto asalto, acudieron al lugar a atender esa emergencia y ahí fueron sorpresivamente retenidos por sujetos armados quienes les dispararon con fusiles, los amarraron y luego los lanzaron al pick-up de una camioneta a la que prendieron fuego. Horas después, la tercera comisaría de Cañete, a la que pertenecían estos funcionarios, recibió un llamado con amenazas de muerte. Los vamos a matar, nos echamos a 3 pacos, ahora vamos a la comisaría y vamos a dejar la cagá, advirtió una persona anónima. A raíz de esta tragedia, me gustaría hacer una breve reflexión sobre la importancia de las palabras, de la construcción de discursos y del rol de las comunicaciones en todo esto. Aunque parezca insólito, hace solo un par de años, parte importante de la izquierda radical que hoy es gobierno, hacía apología de una figura, de un símbolo, de un ícono aparentemente inofensivo al cual bautizaron como el perro matapaco. Seguramente lo recordará. Un perro, un simple quiltro, se convirtió en un emblema político, revolucionario durante el 18 de octubre, una cara del odio y la violencia contra carabineros. Y muchos se sumaron a esta campaña de descrédito, a esta locura colectiva. Medios de comunicación, personajes del mundo de la cultura, dirigentes y autoridades políticas que hoy están en la moneda. Hagamos un recuento a ver si los identifica. La ministra comunista Janet Jara, la nueva presidenta comunista de la Cámara de Diputados, Carol Cariola, más adelante le voy a mostrar declaraciones recientes de la diputada desligándose magistralmente de todo esto. Carolina Arredondo, actual ministra de Cultura, Claudia Pizarro, alcaldesa demócrata cristiana de La Pintana, el alcalde de Independencia Gonzalo Durán, militante de Convergencia Social, y eso por nombrar solo algunos. En el mundo del espectáculo, el comediante Bombo Fica y los actores Néstor Cantillana y Daniel Muñoz también exhibían orgullosos sus poleras del Matapacos. Es más, Muñoz, protagonista de la serie Los 80, hizo un homenaje al perro matapaco en el Festival del Guaso del Mue en 2020. Le dedicó una cueca con su grupo musical. ¿Puede creerlo? Vivimos en un país de locos y de frágil memoria. A propósito de esto, hace unos días, Carol Cariola fue increpada por el periodista Matías del Río y esto fue lo que respondió. Diputada, en lo personal, le quiero preguntar si usted se arrepiente de haber usado, por ejemplo, una mochila con el famoso perro matapaco. Sí, bueno, yo creo que tú lo dices muy bien, Matías. Había un contexto distinto de movilización, particularmente ese animal con una pañoleta roja, mal llamada, a mi parecer, matapaco. Yo creo que esa no era el espíritu. ¿Cuál era el espíritu entonces, diputada? Expláyese. No sé si ustedes recuerdan, pero ese animal era un perrito que andaba caminando en las movilizaciones que había en octubre del 2018, o 2019. Era un perrito que en algún momento tuvo una situación donde le ladraba, ¿no?, a un carabinero, pero por supuesto que yo creo que el concepto de matapacos propiamente tal es un concepto absolutamente dañino. ¿Cómo es eso, diputada? Pero más allá de eso, Matías, yo entiendo lo que tú me estás preguntando y yo evidentemente no estoy de acuerdo con que se incentive acciones de violencia ni contra carabineros ni contra ninguna persona. A ver si la entiendo, diputada. Usted coincide entonces con el asunto de fondo, que las palabras importan, que el concepto matapaco es dañino y que incita directamente a la violencia contra carabineros, ¿verdad? Pero, al mismo tiempo, ¿usted se justifica afirmando que el contexto era distinto? ¿Que viendo en retrospectiva no fue tan oportuno y que hay que ser cuidadosos con este tipo de cosas? En serio, diputada, que usted, que su partido, los expertos en retórica, los detractores de la violencia simbólica, los paladines en la lucha contra la incitación a la violencia, ¿no lo vieron venir? ¿No dimensionaron la gravedad de esto? ¿El clima hostil que podría generar? ¿En serio nos quieren hacer creer que lo que todos entendíamos como matapacos no era en realidad lo que ustedes entendían como matapacos? Por favor, diputada, si hay alguien que entiende la importancia del lenguaje, del simbolismo y sus implicancias, quienes escogen cuidadosa y astutamente cada uno de los detalles que quieren comunicar, son ustedes. Y no precisamente la derecha, que por lo general tiende a ser torpe y miope comunicacionalmente. Usted lo sabía, diputada. Lo mismo aplica para los medios de comunicación y el relato idealista, casi religioso, que construyeron en torno al matapacos. Vea por favor esta nota de CNN.
Pasó de ser un personaje ícono de las protestas estudiantiles de hace casi una década y a 2 años de su muerte, hoy su figura es venerada y ha causado una devoción tal que han aparecido homenajes desde Nueva York hasta Japón. La prensa internacional también se doblegaba ante esta nueva divinidad, el Matapaco, calificándolo como un ícono de la resistencia social en Chile. Y en 2013, el perro en cuestión ya contaba con su propio documental que, a todo esto, La Tercera recomendaba ver a propósito del 18 de octubre. El artículo, publicado en noviembre de 2019 en la sección Finde, decía: ahora que el negro Matapaco se ha transformado en un ícono de las protestas incluso más allá de nuestras fronteras, es buen momento para ver este documental. Está más presente que nunca en banderas, afiches, pancartas y murales. Vale la pena recordarlo en acción gracias a este documental de menos de 20 minutos de duración que emociona y lo enaltece. La Tercera, ni más ni menos. Y por si todo esto fuera poco, el Matapacos se convirtió además en una obra de arte, exhibido en el Museo del Estallido Social. Museo que en 2022 recibió casi 20 millones de pesos de fondos estatales provenientes del Fondo para el Mejoramiento Integral de Museos y al que tuve la oportunidad de visitar. Le dejo este video por si no lo vio. ¿Qué quiero transmitirle con esto? Que a diferencia del Partido Comunista y del gobierno, quienes creemos en la libertad no somos partidarios de una neoinquisición que le imponga a los demás qué decir, qué pensar o cómo actuar. No operamos bajo lógicas censuradoras ni bajo la instalación de verdades oficiales. Simplemente creemos y defendemos la libertad de expresión por más en desacuerdo que podamos estar con el contenido mismo de dichas expresiones. Disentir, cuestionar, de eso se trata la libertad. No somos quien para censurar a otro. Pero así como defendemos el derecho a expresarse libremente, también sabemos que el ejercicio de este derecho trae consigo responsabilidades. Hacerse cargo de lo dicho. La campaña nefasta del perro Matapaco tiene que ver con eso. Primero, hay que considerar que no fue en un contexto cualquiera, sino en medio de la violencia, del caos, de una alta peligrosidad para Carabineros, arriesgando incluso su vida para resguardar la seguridad y el orden público. Comprenderá, dado este contexto, la gravedad de instalar consignas como esa. Matapaco. Abiertamente explícita, abiertamente violenta, abiertamente anti-Carabineros. Vallejo lo sabía, Cariola lo sabía, Boric lo sabía, Jara lo sabía, todos sabían las repercusiones que podían traer sus dichos y hoy deben hacerse cargo. Con esto no quiero decir que el gobierno sea el responsable directo del atentado en Cañete o de otros atentados en particular. No tienen la responsabilidad penal de esta tragedia, pero sí la responsabilidad política. Ellos propiciaron el clima absolutamente hostil contra Carabineros y frente a eso no pueden hacerse los ciegos, los sordos ni los mudos como pretende hacer Carol Cariola. Hablando del rol de los medios de comunicación, esta semana ocurrirá un evento que los involucra directamente. Así lo anunció el propio gobierno. Chile será la sede del Día Mundial de la Libertad de Prensa este viernes. Y aquí es cuando surge la paradoja máxima que me gustaría compartirle. Tenemos un gobierno que se dice defensor y promotor de la libertad de prensa, pero que en los hechos actúa como un verdadero enemigo de la libertad de prensa y de expresión. ¿Por qué digo esto? Primero, por sus constantes ataques y ridiculización hacia los periodistas que se encargan de hacer correctamente su trabajo, es decir, fiscalizar al poder, por más que al presidente Boric le incomode y lo saque de sus casillas. Segundo, por todas las medidas gravísimas que han impulsado en contra de la libertad de prensa. Y en eso la ministra Vallejo es experta. Vamos con la evidencia. La tensa relación de Gabriel Boric con los medios no es novedad. Al presidente le incomoda, le molesta, le enfurece incluso que lo cuestionen, que lo interpelen, que lo dejen al descubierto. Sus innumerables rounds con la prensa así lo han demostrado. Probablemente lo recuerde, en diciembre de 2021, en plena campaña presidencial en segunda vuelta, Boric desató su furia en una conferencia de prensa post-debate Anatel a propósito de una pregunta sobre un test de drogas. ¿Por qué decidió realizarse un examen de orina y no de pelo que puede abarcar un mayor periodo sobre un eventual consumo de drogas? Perdón, ¿cuál es tu nombre? Perdón, Mario era de Radio Bio. Mario, ¿qué están tratando de instalar? No, le estoy preguntando. Pero ¿cuál es la tesis de la pregunta? ¿Por qué decidió realizarse primeramente un examen de orina y no uno de pelo? Porque el examen de pelo cuesta como 700 lucas y se demora como un mes. Y no tengo ningún problema en realizarme un examen de pelo si José Antonio Kast me quiere pagar un examen de pelo. ¿Y este Así que, o si usted me quiere invitar también, encantado. ¿Y este pero basta, no, pero por favor, basta de seguir instalando mentiras.
No, Eso se lo dijo preguntando, no se estoy haciendo ninguna información, lo dijo se lo José estoy Antonio Caz, preguntando. se lo dijo José Antonio Caz, pero también lo que subyace a la pregunta que estás haciendo es tratar de suponer de que el examen es falso. No, Basta no he de dicho eso. nada de hecho ni tampoco he suponido. Le estoy haciendo una pregunta. Usted se lo hizo el 2 de noviembre a las 18 horas, según este documento. Ese mismo día usted dijo a través de redes sociales que inició un aislamiento preventivo por síntomas asociados al COVID-19. Es decir, ¿usted abandonó ese aislamiento preventivo para realizarse este examen de drogas? No. No. La fecha es el resultado de la entrega de los exámenes. La toma de muestra dice que ingresó el 2 de noviembre. Por Dios, bueno, lo invito a... si quieren pueden pedirle una declaración al hospital para ver cuándo se hizo esto, en qué términos se realizó, cómo se realizó. Acá no tengo nada que esconder y por favor no se sumen a la campaña de Caspo. Sean más responsables. Y vea después cómo increpó violentamente al periodista al más puro estilo gángster. Muy responsable. Muy responsable. Luego, una vez electo, y sobre todo durante el proceso constituyente del 4 de septiembre, los enfrentamientos de Boric con la prensa se fueron intensificando. Por favor, vea este video. Así fue como el presidente intentó humillar, a punta de risas, a una periodista de La Tercera por una pregunta. Una simple y legítima pregunta. Respecto del rol que va a jugar el gobierno, porque han sido acusados por la oposición, pero también hay críticas en la interna oficialista respecto de la necesaria presidencia que debe tomar el gobierno respecto al plebiscito del 4 de septiembre. ¿Qué rol va a jugar el gobierno? ¿Cuáles son las críticas, Isabel, en la interna oficialista? Algunos dicen que el gobierno debiese ser neutral y no como ha dicho usted ¿Quiénes? o la ministra Siche han dicho que no van a ser neutrales. ¿Quiénes? Lo han dicho en privado. Y de hecho algunos lo querían plantear hoy día en la jornada... ¿Tú dices alguno de los de acá presentes? Sí. Tras este episodio, el Colegio de Periodistas, sí, el mismo que llamó a votar por Boric, lanzó una tímida advertencia. Dijo: el gobierno y la prensa deben construir relaciones basadas en el respeto. Es esencial que las autoridades públicas respeten el trabajo de la prensa y el resguardo de las fuentes informativas como principios básicos de una democracia. Y es que la estrategia de la risita, de la burlona y matona risita, es una estrategia recurrente. En julio de 2022, el gobierno lanzó la campaña Chile Vota Informado. ¿Se acuerda? Que era básicamente una plataforma política por el apruebo. Mire cómo intentaron evadir el cuestionamiento de un periodista y ridiculizarlo a propósito de la propaganda por una nueva constitución, utilizando además la intervención de una vecina. ¿Usted considera que es legítimo de alguna manera que el presidente firme estas ejemplares de la nueva Constitución? Y por otro lado, la posición del gobierno... ¿Firmas oficiales o no? Oye, ¿la vecina bueno, quiere responder? la vecina quiere... ¿Usted pidió? Porque estaba diciendo de que encuentro ridículo que hagan esa pregunta de que uno quiera firmar el libro que nos entregan, porque estudiar tanto periodismo para hacer preguntas tan ridículas, eso es lo que pienso. Más tarde, con la presentación del borrador de nueva constitución, el famoso mamarracho, Boric volvió a lanzar sus dardos contra un periodista y su actitud fue nuevamente matonesca. Presidente, buenas tardes. A propósito de la entrega de la propuesta constitucional, ¿cree que se tuvo que haber hecho un esfuerzo mayor por hacer una constitución más representativa de los distintos sectores políticos? Y lo segundo, presidente, en marzo del año pasado usted dijo que cualquier resultado de una constitución es mejor que una escrita por 4 generales. ¿Aplica para este proceso? Parto de la base que la tesis que subyace a su pregunta es que debiera haber habido un acuerdo mayor y que por lo tanto no hubo un acuerdo transversal, lo suficientemente transversal. ¿Esa es la opinión del Mercurio? No. Pero que esta es la tesis que subyace a la pregunta. ¿No? ¿Y cuál es la tesis de la pregunta? ¿Me la puede repetir la primera pregunta? La pregunta de fondo es ¿cuán representativa cree usted que es esta propuesta de los distintos sectores políticos? No hay ninguna tesis de ningún diario. En 2023, la relación de Boric con la prensa se mantuvo tensa, muy tensa, con episodios insólitos como este. ¿Vio este registro de abril de 2023? Así fue el momento de furia de Boric al percatarse que un reportero lo estaba grabando desde el patio de los Naranjos en La Moneda. Concentrado presidente que abrió la ventana de su despacho.
Eso hasta que su equipo le advirtió que esas imágenes eran captadas por la prensa, lo que molestó al mandatario, que tras verificar lo denunciado, bajó para llamar la atención al reportero gráfico que lo fotografiaba. Fue amplio el desconcierto frente a la reacción del mandatario, más aún considerando que es habitual que se capten imágenes de los jefes de Estado trabajando en su oficina. Ha pasado en otras administraciones y hasta ahora nunca se recriminó a los medios de esta conducta, menos como lo hizo el presidente Boric, señalar que se trataba de una violación a la privacidad. En mayo de 2023, Boric fue al estadio a ver a la Católica. Y a raíz de esta visita, La Tercera publicó una nota con los detalles del contingente policial que habría acompañado al presidente en el evento. En esa nota, el encargado de comunicaciones de los Cruzados aseguró que se enteraron solo 10 minutos antes de la llegada de Boric al estadio y que no se solicitó ninguna reasignación del personal de seguridad que estaba dispuesto en el lugar. La publicación no pasó desapercibida para el mandatario, quien acusó al medio de inventar noticias falsas. Tuiteó: "Yo entiendo que La Tercera tenga una línea editorial crítica del gobierno, están en todo su derecho y amparados en la libertad de prensa. Pero les pido que en su ánimo de golpear no inventen noticias falsas con fuentes en off involucrando a otras instituciones como Carabineros". En octubre de 2023 se realizó el Encuentro Anual de la Industria 2023 organizado por la SOFOFA. Y adivine, Boric volvió a protagonizar un nuevo impasse con la prensa. Esta vez criticando la cobertura de los medios y sus malas noticias. Véalo usted mismo. Pero tenemos muchas buenas noticias que dar. Muchas buenas noticias. Y yo cuando leo los titulares de los diarios, en verdad leo poco los diarios a estas alturas. Pero es impresionante el afán por preferir las malas. Yo no sé cómo quienes siguen leyendo los diarios, el Mercurio, La Tercera, La Segunda, no sé cómo queda su corazón después de esto, porque en verdad pareciera como si viviéramos en un país infernal. Y no estamos en eso. Los dichos del mandatario despertaron la molestia de varias organizaciones de comunicaciones, entre ellas la Asociación Nacional de Prensa de Chile, quien lo acusó de maltrato a la prensa, comparándolo con Trump, Maduro y Cristina Fernández. Mientras que la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias calificó sus declaraciones como una amenaza a la libertad de prensa y una vulneración del derecho a la libertad de opinión y de expresión. Pero eso no es todo. ¿Se acuerda que a principios de este año el gobierno impulsó las famosas caletas con perspectiva de género? Una soberana estupidez propia de su ideología que fue hasta objeto de memes y cuestionamientos. Pues bien, Boric, molesto con la recepción de su iniciativa, encaró a los medios y les pidió un poco más de seriedad. Sí, seriedad. Si no me cree, véalo usted mismo. Hoy día veía algunos periodistas que se burlaban socarronamente de las iniciativas que se han estado impulsando para incorporar a las mujeres vinculadas al mundo de la pesca a propósito de las caletas. Descontextualizaban para tratar de decir de que no estábamos preocupados de otras cosas. Yo les pediría un poquito más de seriedad. El gobierno de Boric no cree en la libertad de prensa, no cree en la libertad de expresión. Le incomoda, le molesta, la desprecia, no es servir a sus intereses. En definitiva, no va con su ideología totalitaria y censuradora. Y en esto, la ministra comunista Camila Vallejo ha jugado un rol fundamental, impulsando iniciativas que atentan directamente contra la libertad de expresión, que buscan acallar la crítica, controlar los discursos. Vallejo se ha convertido en el rostro de la censura. ¿Por qué digo esto? Quizás usted lo recuerde, pero en las elecciones presidenciales de 2021, Camila Vallejo fue vocera de campaña, ¿sabe de quién? Del hoy próximamente formalizado por cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa Daniel Jadwe, alcalde de Recoleta. Vallejo fue de hecho una de sus más cercanas defensoras, acusando a los medios de instalar una campaña de desprestigio en contra suya. En enero de 2021 tuiteó: "Lamentable ver a medios actuar por el interés político de sus dueños y desprestigian de esta manera. El compañero Daniel Jadwe ha entregado todo lo que se le ha solicitado, incluso sus cuentas bancarias. Pero mejor destacar una llamada en la que él ni ha participado. Yo estoy con Jadwe". Pues bien, y ahora vuelvo al tema de la censura. Resulta que el programa de gobierno del alcalde comunista incluía, entre otras cosas, una ley de medios, que fue en su minuto dura y transversalmente criticada. ¿Por qué? Por atentar contra la libertad de prensa. La famosa ley en cuestión contemplaba la creación de un consejo ciudadano encargado de fiscalizar a los medios de comunicación en el cumplimiento de criterios de pluralidad, objetividad y veracidad.
definidos por quién, vaya uno a saber. O sea, básicamente la lógica del gran hermano. El agravante de todo esto es que en caso de no cumplir con las exigencias, el Estado podía aplicar sanciones contra los medios e incluso cancelar sus concesiones. Aquí lo explica el propio Daniel Jadwe. Pero no te metes en la línea editorial de cada medio, las entrevistas, las cosas que haga cada medio, su editorial es cosa de cada uno. No te metes, pero supervisa el bien uso de la libertad de prensa. La veracidad. Peligrosa su concepción de libertad de prensa. Pero sigue escuchando. Claro, si tú te encontrás con un medio que miente todos los días, las sanciones tendrían que ir subiendo. Y efectivamente, si un medio falta a la ley y falta al derecho a la información y falta al derecho a la veracidad de la información, no puede seguir teniendo una concesión pública. Vallejo, por supuesto, respaldó entusiastamente todas estas iniciativas intervencionistas. En junio de 2021 tuiteó: para asegurar el derecho a la información, proponemos un Consejo Ciudadano que fiscalice la pluralidad de los medios de comunicación, todos con Jadwe. A nivel internacional se ha dicho, para garantizar el derecho a la información se requieren normativas para evitar la concentración de la propiedad de los medios. Jadwe, presidente. Como le decía, la ley de medios de Jadwe y Vallejo fue ampliamente cuestionada, y no precisamente por gente de derecha. La abanderada del Partido Socialista, Paula Narváez, calificó la propuesta como propia de gobiernos autoritarios y dictaduras, mientras que el periodista Daniel Matamala afirmó que amenaza la libertad de expresión. Otras instituciones también encendieron las alertas. Anatel advirtió que coartaría la libertad de expresión y la Asociación Nacional de Radios Comunitarias aseguró que es una violación grave a la democracia. Pero, ¿quiere saber qué otras medidas incluía el programa de Jadwe y su vocera Vallejo? Escuche esto. Crear un nuevo organismo estatal para estudiar políticas públicas en materia de comunicaciones, evaluando la implementación de experiencias de ministerios de información o comunicaciones existentes en diversos países del mundo. ¿Sabe qué países cuentan con esto? Los referentes de Jadwe: Cuba y Venezuela, conocida por su Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información. Usted sabe el uso político de estas plataformas. ¿Qué más? Crear un nuevo organismo del Estado. Sí, otro más, llamado la Defensoría de Audiencias y Públicos, encargado de velar por los derechos de las audiencias frente a los grandes medios masivos. ¿Y cuál sería su rol? Realizar campañas de educación y defensa de sectores históricamente excluidos o discriminados como mujeres, indígenas, migrantes, niñas, niños, adolescentes, entre otros. Otra medida, crear un sistema de medios públicos, es decir, un conglomerado de medios en manos del Estado, tal como ocurre en Venezuela con el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Peligroso esto. Pero ¿sabe qué es lo más grave de todo? Que Jadwe perdió la elección. Sí. Que será formalizado. También. Que arriesga a ir a presión. Quizá. Pero lo realmente peligroso es que hace unas semanas el Partido Comunista realizó su 23º Congreso Nacional, al que asistió, como no, Camila Vallejo. ¿Y sabe lo que declaró el Partido Comunista en ese encuentro? Que el programa de gobierno de Jadwe se encontraba plenamente vigente. Sus ideas, el contenido, su esencia se mantiene. A eso aspiran. Más adelante le voy a contar más detalles de este magno evento. Por mientras, sigamos con Vallejo, porque si de censura se trata, su famosa iniciativa en contra de la desinformación es un ejemplo clave. Yo sé que usted lo recuerda. El año pasado, el gobierno anunció la creación de una comisión asesora contra la desinformación a cargo del Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Para asesorar a quién? A la Secretaría General de Gobierno. ¿Al mando de quién? De Camila Vallejo. Fue Vallejo, de hecho, la cara visible de esta iniciativa ampliamente cuestionada. ¿Por qué? Por constituir un riesgo contra la libertad de expresión. Pese a todo, así defendía la ministra su propuesta en la OCDE. Todos estamos viviendo en distintos niveles y en distintas escalas un riesgo para nuestras democracias producto del crecimiento del fenómeno de la desinformación. Y por lo tanto es importante abordarlo como decisión política porque se trata de cómo resguardamos finalmente nuestras instituciones, nuestra democracia y la convivencia democrática. Y así, en el Congreso. La libertad de prensa, el derecho a la información y la libertad de expresión, dentro de otras cosas, se resguardan con iniciativas como esta. Y esto decía frente a las críticas. No sé quién dice que tiene un sesgo ideológico. Hay parlamentarios. Hacer un gran aporte sin lugar a dudas, que desde Chile existe una comisión contra la desinformación.
Esto no se trata ni de censura, ni tampoco de los medios de comunicación, se trata de cómo abordamos esta problemática que está principalmente radicada en las plataformas digitales. Pero lo que Vallejo nunca aclaró es cómo funcionaría efectivamente su famosa Comisión contra la Desinformación. ¿Quién determinaría qué es verídico y qué no? ¿Quién tendría ese poder? ¿El Estado? ¿Cómo se fiscalizaría? Además, ¿no caeríamos entonces en una instalación de una verdad oficial? ¿Qué pasaría con aquellos que nos ajusten a esa verdad oficial? ¿Castigos, multas, cárcel? ¿Cuáles serían los límites? ¿No se abriría la puerta acaso a la persecución de disidentes políticos en nombre de la lucha contra la desinformación? Son muchas preguntas que hasta el día de hoy no ha dado respuesta. ¿Se acuerda que le hablé de un congreso del Partido Comunista al que asistió Vallejo, militante de ese mismo partido? Pues bien, a raíz de ese encuentro, el Partido Comunista publicó un documento con una actualización de sus luchas en el siglo XXI. Y créame, es digno de la Guerra Fría. Sobre las comunicaciones, denunciaron que el uso de las nuevas tecnologías de información constituiría una forma de hegemonía cultural de dominación. Afirmaron que la globalización neoliberal no ha generado una mayor democracia en las comunicaciones. Acusaron a los medios de comunicación de obstruir los cambios, las luchas sociales, incluso más que la derecha. Enfatizaron en la necesidad de una reforma estructural para regular el mercado de los medios de comunicación y así asegurar su democratización. ¿Y sobre la desinformación? Argumentaron que responde a una coordinación para tergiversar perspectivas de los hechos y así conseguir determinados fines políticos y/o económicos en favor de los poderes fácticos hegemónicos. Ellos, precisamente los reyes de la manipulación en la historia. Le voy a dejar el link de este documento en la descripción de este video para que lo pueda ver. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la libertad de expresión es un derecho, un valor sagrado que debemos ejercer y defender, porque, aunque nos pueda parecer incomprensible, hay quienes simplemente no creen en ella y harán todo lo posible por debilitarla, suprimirla si es posible. La desprecian porque desprecian cualquier forma de libertad. Boric la desprecia cuando se trata de incomodar al poder, su poder. Vallejo la desprecia y la encubre tras una presunta cruzada contra la fake news. Mentiras. Son puras mentiras. Y es por eso que debemos estar atentos. No sucumba ante los cantos de sirena. Desconfíe, cuestione, piense y por sobre todo, defienda y hágase cargo de su libertad. Si te gustó este contenido y crees que puede ser útil para alguien más, compártelo, dale like y comenta. Soy María José Olea, directora de comunicaciones de FNM y te invito a ser nuestro socio y suscribirte por un monto mensual, el que puedas y quieras, para poder seguir haciendo lo que mejor sabemos hacer.